Hola, hola. Muchas gracias por haber venido, primero de todo, y por haberos tomado el tiempo. Sé que podríais estar en cualquier otro lugar, pero habéis decidido estar hoy aquí y espero y quiero también que os llevéis también algo hoy, y para eso os he dejado apoyado. Puedes sentarte si quieres. Os he dejado en cada silla un bolígrafo y un papel para que apuntéis un poco cuál es la expectativa con la que veníais hoy aquí. Puede que simplemente vinierais porque me conocéis, puede que vinierais a pasar un rato a ver qué os cuento, puede que vengáis y realmente tengáis en mente algo que os gustaría mejorar o algo que queréis empezar a afianzar. Sea lo que sea, me gustaría que lo escribierais en esa hojita que os he dado, y al final de la charla os contaré qué más vamos a hacer con ello. Entonces os dejo. ¿Quieres que te eche? Tienes que escribir tu expectativa. Digo yo. ¿Tienes algo? Bueno, para que no quede mal. Empieza cuando quieras. Bueno, luego podéis acabarlo en cualquier momento que queráis, ¿vale? Os vemos ahí con ganas de reflexionar. Pues nada, que muchísimas gracias por encontrar huequito para poneros en prioridad. Eso es muy importante y es el primer pasito hacia pues, el éxito personal. Yo soy Kiara, soy entrenadora y me dedico al mundo del deporte y también pues, de la nutrición, de la PNI, y es ahí donde he conocido a Irene en un máster de psiconeuroinmunología. Y pues de ahí nació una amistad y para mí es pues, un honor estar aquí hoy acompañándola, no solo porque pues, somos muy amigas, sino que comparto mucho su visión de la salud, así holística, y pues donde pone en el centro la persona. Así que, bueno, este libro para mí ha sido muy top leerlo y decía, lo quería haber escrito yo. Leyéndolo, de verdad es que era como, es mi visión de la salud plasmada en un libro y es maravilloso. Yo me dedico también a nutrición, aparte de desinflamación, desde un enfoque más relacionado con el entrenamiento. Y algo que veo a diario es que la gente viene a la consulta, al gimnasio, queriendo una transformación física, pero llevan todos una mochila con temas emocionales que no han resuelto, no ven la relación entre el no avanzar y problema digestivo. Y yo me siento muy cómoda ayudando a este tipo de personas porque tengo un pasado muy parecido, porque justo pues he pasado por problemas de alimentación, problema digestivo, he estado ingresada más de 10 veces por temas que eran unos SIBOs o hipocloridia, problemas intestinales que no salían en analítica, con lo cual los médicos decían que estaba todo bien, pero yo no podía comer, me encontraba muy, muy mal. Tenía lesiones que no se resolvían y yo entrenaba muy bien y comía de forma muy correcta y aún así no avanzaba. Me operaron 2 veces de una rodilla y no avanzaba. Y había muchas cosas que no se terminaban de anclar y no entendía por qué. Y fue con la PNI, con esta visión más holística de la salud, que terminé dándole respuesta a estas patologías. Y hace ya más de 10 años, ya como 14, conocí a un PNI que me dijo, hasta que no hables con tu padre, no vas a solucionar tus problemas. Y yo no entendía de qué forma pues, una lesión o un problema digestivo se pudiesen solucionar a través de este approach más de mentalidad. Pero si leéis este libro, vais a ver qué relación tiene toda esta parte más emocional con el dar respuestas a cosas que no se solucionan comiendo mejor y entrenando más y mejor, que también es importante. Así que, bueno, esto es como yo llegué a este mundo integral, pero me gustaría que nos contara Irene
cómo he llegado a ello y de qué salió la idea de escribir ese libro. Vale, bueno, primero de todo me gustaría darte las gracias por haberme acompañado hoy en este día tan importante para mí. Y quería que le dierais también un aplauso a Chiara porque esté hoy aquí con nosotros. Bien, pues si alguno de vosotros ya os habéis leído el libro o al menos la introducción, no os pido que paséis de ahí. Ya podréis conocer un poquito de mi historia. A mí desde muy pequeñita ya me diagnostican con artritis a los 2 añitos y desde ahí parte un viaje con mi familia a través del cual pues hemos ido indagando en distintos profesionales para poder llegar a un mejor estado de salud, porque todos los tratamientos que nos proponían los médicos sí que de alguna forma bajaban un poco la intensidad de los brotes o la intensidad del dolor, pero ese malestar residual de dolor crónico, de cansancio, de fatiga, de malas digestiones, de hinchazón, de que fueran apareciendo otras autoinmunidades posteriores, no terminaba de frenarse. Entonces fue ahí cuando empezamos a pues, ir a nutricionistas, a entrenadores, fisioterapias, osteópatas, médicos integrativos, etcétera, para tratar de ver qué se nos estaba escapando, si había algo más que podíamos hacer para mejorar al menos y encontrarnos sanos, que es un poco lo que sobre todo queremos. Entonces, en ese camino, pues fue cuando descubrí un poco este mundo más integrativo y sobre todo pude también, porque sí que con la nutrición, con el descanso, con el entrenamiento, pues iba mejorando un poquito, pero aún así no terminaba de encontrarme bien. Entonces fue ahí cuando integré también la parte de mentalidad, de lo emocional, ese tratar, por ejemplo, de soltar un poco el control cuando tienes una patología muy crónica o tienes una sintomatología crónica, lo que ocurre muchas veces es que aparece la frustración y aparece ese no querer, ese querer tenerlo todo controlado y no entender por qué está volviendo a ti esa sintomatología cuando lo estás haciendo todo bien. Entonces ahí es muy importante ese factor de mentalidad, de soltar un poco el control, de abrirnos a la expectación que digo en el libro y a la incertidumbre, y de confiar un poco en el proceso y que estamos haciendo las cosas bien y que tarde o temprano empezaremos a mejorar. Entonces fue un poco esa combinación de coger todos esos factores que nos enseña la medicina integrativa de hábitos, junto con también tener una mentalidad que se alinee a esos hábitos, para tampoco entrar un poco en el auto boicot, que también es bastante frecuente y habitual cuando queremos implementar buenos hábitos, el que pues entremos en dicotomía y realmente no nos acerquemos a esos objetivos porque estamos luchando un poco con nuestra mente. Entonces fue todo eso un poco lo que me ayudó por fin a poder sentirme sana. Obviamente tengo mucho trabajo aún por hacer y seguiré mejorando siempre, pero eso es lo que he tratado de plasmar en este libro, que es un poco una guía de un paso a paso, dividido en 3 fases, para acercar tanto la parte de hábitos, de qué cosas son importantes que cambiemos para que nos ayuden a bajar esa inflamación y mejorar esa sintomatología, como también cómo acompañarlo con esa mentalidad y cómo sobrellevar esas emociones que pueden surgir en todo ese proceso de sanación. Muy bien. De todas estas cosas que estamos mencionando, que son como las patas de la medicina integrativa, del cambio integral, pues el cambio de alimentación, la mentalidad, el moverse más, ritmo circadiano, que es pues, vivir de día y dormir de noche, tóxico, todas estas cosas que luego ahora os explicaremos un poquito cuáles son, porque nosotros los damos por hecho, porque nos dedicamos a ello, pero igual no todo el mundo sabe cuáles son estos componentes. ¿Cuál crees que en tu caso, a nivel personal, ha sido el que te ha permitido realmente notar un cambio respecto a lo que hacías anteriormente? ¿Qué cambio has ido notando? Yo creo que en mi caso fue sobre todo el que me hizo un cambio más abrupto, así que como decía, pues sí que fui mejorando poco a poco, pero no fue hasta que implementé el ejercicio realmente también desde la elección y desde ese poco a poco que empecé a mejorar realmente. Pero también había un problema, y es que como no tenía la base del todo bien, no tenía esa nutrición bien, no descansaba bien, no me encontraba con energía, mi estado anímico también era bastante malo, iba un poco como por rachas.
empezaba bien, o sea, me encontraba bien, entonces me apuntaba al gimnasio, me apuntaba a lo que fuera, aguantaba un mes o algo así, entonces venía un brote o me empezaba el dolor o lo que fuera y me bajaba la energía, me encontraba ya triste, sin ganas de hacer nada, empezaba a comer mal de nuevo y entonces eso era un bucle constante que no me permitía avanzar. Entonces cuando ya conecté con mis hábitos y que sabía que esos los tenía que mantener y me permitieron cierta estabilidad, me permitieron también llevar a cabo o empezar a llevar a cabo de manera más continuada ese entrenamiento y ese ejercicio físico que realmente ha sido lo que me ha permitido, a mí en mi caso, que es más un tema físico, muscular, articular, pues mejorar en mayor magnitud. Bueno, me alegra mucho. No porque seas entrenadora. No. Vale. Porque sabía la respuesta, si no te hubiera hecho la pregunta. De todas estas patitas del estilo de vida, que si conseguimos cambiar luego nos permiten bajar esta inflamación de bajo grado, todas tienen mucha importancia, luego lo iremos viendo y nos pondrás un poco el orden por si hay alguien que quiere tomar acción, que sepa qué priorizar, por lo menos al principio, que luego todo lo demás como un efecto dominó se vaya dando. Pero para poner un poco de claridad, me gustaría que tiene un test, como un listado de síntomas para la gente que no sabe. Ahora, tengo o no inflamación de bajo grado, ¿no? Porque está en la boca de todos, yo creo que nadie sabe exactamente lo que es. Entonces, si nos dices como un listado de cosas para que digamos, si 9 de 10 digo que sí, estoy inflamada, ¿no? Vale, pues os voy a leer una serie de síntomas y que levanten la mano o que simplemente internamente... Bueno, que levanten la mano puede ser más visual, yo creo. Que nos contéis. Sí, os animáis, tampoco aquí estoy obligando. Si no, unos barquis y ya está. Vale, empezaríamos con, sobre todo, cansancio. Es decir, a pesar de haber dormido nuestras 8 horitas, levantarnos ya con cierto cansancio, como que no hemos tenido un sueño reparador. Muchas risas veo. Dolores musculares o articulares sin haber hecho una maratón el día de antes. También hay. Problemas digestivos frecuentes, hinchazón, gases, estreñimiento, esas cositas. Uy, esto es lo que más prima, me parece a mí. Hay un capítulo solo para eso. Tengo buenas noticias. Dificultad para concentraros, es decir, que estáis en el trabajo y de repente pues o no os vienen las palabras o no conseguís concentraros, neblina mental, ese tipo de cosas. Caída de pelo, uñas quebradizas, rojeces en la piel, eczemas, dermatitis, infecciones recurrentes o como ir enlazando infecciones, catarros, decir, pero bueno, ¿qué me está pasando? Si yo tenía el sistema inmune a tope. Y cambios de ánimo también como muy frecuentes. Vale, pues creo que todos los de la sala algo de inflamación tenéis, ¿eh? No es que yo os quiera vender mi libro, no es marketing, de verdad. Vale, entonces esto es importante también saberlo porque muchas veces cuando oímos inflamación pues podemos pensar que quizás es la inflamación típica de cuando me he dado un golpe y me aparece de repente una bola aquí que digo, ¿pero esto qué es? ¿No? Pero es una inflamación aguda causada por ese golpe, ¿no? Ese trauma y que nuestro cuerpo está tratando de resolver en el momento. Estos síntomas que hemos comentado son más una inflamación de bajo grado, más pequeñita, no la notamos, es más interna y que se da sobre todo a nivel intestinal, que es donde está ese sistema inmunológico y donde también pues, se da esa absorción de muchas vitaminas, de muchos minerales, por eso, por ejemplo, pues, esa caída de pelo, iba a decir, esa caída de pelo, esos eczemas en la piel, esa deficiencia de vitaminas, por ejemplo, del grupo B, y esas molestias digestivas, porque sobre todo se da a nivel intestinal esa inflamación y luego pues puede causar lo que seguro habéis escuchado muchos, pues esos SIBOs, esas disbiosis, parasitosis, etc. Entonces, toda esa inflamación de bajo grado es importante resolverla cuando solo tenemos esos pequeños síntomas por los que habéis levantado la mano, para no dejar que vaya más, porque al final esto nos dice que sí que hay inflamación y esa inflamación que está a nivel intestinal donde está el sistema inmune, si la dejamos que siga creciendo, pues es ahí cuando puede empezar a hacer que nuestro sistema inmune se empiece a sobreactivar demasiado y pueda potenciar esas reacciones autoinmunes o alergias, cosas ya un poquito más graves a las que no queremos llegar. Y yo creo que, aunque a ti te parezca muy normal, la gente no relaciona tener
cansancio, despertarse que se arrastra, no poder dormirse por la noche, llegar a entrenar y que no le apetezca, que le siente mal la comida, que de repente se despierte y le duele un codo y no ha entrenado. No relaciona eso con un estado vital, con una inflamación de bajo grado que puede ser la causa futura de originar un contexto donde la persona pensaba que no tenía nada y termina descubriendo de tener una enfermedad autoinmune. ¿A qué me refiero con eso? Que la gente que tiene enfermedades autoinmunes piensa, es que yo he nacido con artritis y total, estoy destinada a esto, ¿no? Estamos diciendo que una persona, si vive en un contexto desinflamado, come bien, duerme sus horas, tiene ritmo circadiano, duerme de noche, vive de día, no está expuesta a tóxicos, su mentalidad es buena, su contexto vital es bueno, esta persona podría no descubrir nunca de tener en su mochila genética esta predisposición genética. ¿Es tan potente eso como para que realmente haya este gatillo? Exacto. De hecho, hay una frase que menciono en el libro de una genetista que dice la genética carga el arma y el entorno aprieta el gatillo. Esto lo que quiere decir, de hecho hay muchos estudios que lo que hacen es estudiar a gemelos monocigotos, es decir, que tienen la misma carga genética, por lo que deberían desarrollar las mismas enfermedades, como unos sí que la desarrollan y otros no, dependiendo del tipo de patologías. La que tiene un poder o una carga genética mayor es la celiaquía, es decir, si hay familiares, por eso somos también un poco más pesados con el tema de la celiaquía, yo diagnosticando celiaquía casi al 80%, no es broma, pero... Es el 90. Pero el 70 o el 80% de los celíacos sí que la carga genética es súper elevada y sin embargo en otras patologías como por ejemplo la mía, la artritis, patologías tiroideas, patologías de piel, de dermatitis, enfermedades inflamatorias intestinales, algunas, aparece la tablita entera en el libro, pues esa carga genética es mucho menor, es decir, que un gemelo sí que desarrolla la enfermedad y el otro no, por lo cual el peso que tiene el entorno y lo que hagamos con nuestro día a día, cómo comamos, con quién nos relacionemos, cómo descansemos, el ejercicio que hagamos, pues va a ser súper importante y va a marcar realmente la diferencia entre que desarrollemos esa patología y que no. Por eso es importante centrarnos en lo que sí podemos cambiar, y es en lo que me he querido centrar en este libro, en la prevención, en realmente qué sí podemos hacer con las cartas que nos ha tocado, en vez de quedarnos con, vale, pues tengo esta carga genética y ya está, y a ver cuándo aparece. Claro. A ver, la genética no la podemos cambiar y la epigenética, sin embargo, todo lo que es contexto y lo que mencionábamos de hábitos, sí se puede cambiar. Entonces, si nos enfocamos en el porcentaje de cosas que sí podemos cambiar, seguramente podemos mejorar mucho a nivel mental, también físico. Pero de todos estos hábitos, si tú tuvieses que ponerlos un poco en orden para que la gente dijera, venga, va, me pongo las pilas, esta noche cambio. ¿Qué pueden hacer? Baby steps. Empezar porque un pequeño cambio que puede generar un gran beneficio. ¿Qué le dirías? Yo sin duda partiría del descanso. Para mí el sueño es la mejor pastilla aún no inventada, quedará poco, os diré. Porque al final el descanso es la base para todo. Si no tenemos un buen descanso, un descanso reparador, toda esa regulación hormonal que se da dentro del descanso, esa bajada de cortisol, esa reparación, todo eso no va a estar y al día siguiente de por sí nos vamos a encontrar más cansados, por supuesto. Vamos a seguramente con ese cansancio tomar peores decisiones, ya no solo en nuestro día a día, sino pues con esos hábitos que queremos implementar. Seguramente comamos también peor, no nos apetezca tanto ir a entrenar y vamos a sentirnos más inflamados. Entonces, si tuviera que quedarme con una de partida, sería el descanso. ¿Y cómo podemos empezar a mejorar ese descanso? Que quizás también sea lo que menos compatibiliza con nuestro estilo de vida actual y moderno. Diría cositas pequeñitas para que de todas las que voy a decir escojáis una y empecéis por ahí, ¿vale? No queramos de repente hacerlo todo de 10, que eso es lo que muchas veces nos impide avanzar. Entonces, por ejemplo, una que es muy fácil de llevar a cabo es que cuando salgamos del trabajo o antes de cenar, irnos a dar un paseo y tratar de recibir esos haces de luz del atardecer para empezar a enseñar a nuestro ritmo circadiano que, oye, ya nos vamos en breve, nos vamos a acostar, vamos a ir diciéndole a esa melatonina que se vaya activando para que durmamos bien. Ese sería uno. Otro sería el de cenar un poco más prontito, sobre todo en invierno que anochece antes y es cuando más difícil es por los ritmos de trabajo que tenemos,
Ahora en invierno nos lo facilita un poco más el que atardezca más tarde, pero el tratar de cenar sin que haya anochecido del todo sería lo ideal, de nuevo para lo mismo, para respetar esos ritmos circadianos y que no, porque cuando hacemos la digestión le estamos diciendo a nuestro cuerpo que aún es de día, que aún no es momento de dormir. Entonces, y aparte la digestión tarda en realizarse de 3 a 4 horas, por tanto, si nos ponemos a cenar a las 10 de la noche, hasta las 2, más o menos, nuestro intestino, nuestro hígado, nuestro páncreas va a estar ahí trabajando y por tanto no va a poder inducir bien el sueño para tener un buen descanso. Entonces, esas serían las fundamentales. Luego ya entraríamos en temas un poco más complicados, como es el tema de pantallas, sobre todo la media horita antes o la hora de antes, etcétera. Pero yo escogería uno de estos y empezar desde ahí. Bueno, no sé si se te ocurre a ti añadir algún otro. No, me parece un approach súper, tiene muchísimo sentido que tú le digas esto a las personas. Yo soy mucho más kamikaze. Pero entiendo que en el mundo de la inmediatez la gente viene queriendo un cambio físico ya, quiero digerir bien ya, quiero dormir bien esta noche, quiero verme bien definido, el verano ha empezado ayer y quiero estar bien mañana. ¿Cómo podemos, qué respuesta podemos dar a estas personas que llevan haciéndolo medianamente bien, pero con muchos cambios que podríamos implementar, pero que no están dispuestos a esperar este ritmo que hace que las cosas se vuelvan duraderas, con sentido, sobre una base sólida? Al mundo de la inmediatez, ¿qué les contestas? ¿Qué les contestamos al mundo de la inmediatez? Primero, que cambie el ritmo circadiano, acostarse un poco antes, despertarse un poco antes, tener estos ritmos vitales siempre iguales, incluso los fines de semana si se puede, ¿no? Lo que comentabas de no podéis dormir los sábados y los domingos recuperando eso de recupero el fin de semana lo que no he dormido entre semanas. Eso no funciona. Como bien de lunes a viernes y de viernes a domingo un desastre, pero bueno, se reequilibra. Esto no pasa realmente, ¿no? También... Claro, sería tomarlo más como, empezar a tomarlo como un estilo de vida. Empezar, por eso digo que es importante, cuando escojamos un hábito que queramos implementar, que sea lo más sencillo posible que podamos. Aunque nos resulte que digas, pero Irene, para irme a andar 10 minutos, prefiero quedarme en el sofá. Pues todo lo contrario, nos tiene que parecer súper fácil para poder empezar a hacerlo y que eso nos permita que nos entren más ganas de querernos motivar y que la semana siguiente pues sean 15 y la siguiente 20. Es la única forma de realmente empezar a vivirlo como un hábito y un estilo de vida y no tanto como algo impuesto que debo hacer porque quiero conseguir ese objetivo y ya está. Eso al final a la larga no acaba funcionando porque no tienes un para qué que realmente conecte contigo, simplemente es algo más, pues como decías tú, verme bien para el verano, pero no es algo que realmente vaya a perdurar en el tiempo, entonces no nos va a acercar. También porque nosotros pensamos, quiero perder 3 kilos, pero es que a la cabeza, al cerebro no le gusta nada perder nada, al revés, quiere ganar. Entonces, cuando le ponemos estos estímulos de quiero perder, en medida que te vayas viendo un poquito mejor, dices, bueno, ya puedo ir bajando el ritmo, ¿no? No hace falta que vaya tan rápido hacia mi objetivo. Y esto que comentas del para qué es súper potente, porque al principio empezamos con muchísima motivación. Te vas a empezar a leer el libro diciendo, es que lo acabo en un día. Te vas a apuntar al gym, es que quiero hacer toda la sesión que me han mandado en una semana. Quiero empezar, me quito todo gluten, todos los antinutrientes que he aprendido. Pero claro, el problema no es al principio, es en el momento en que baja la motivación y que entra en juego este compromiso, que tenemos que tener muy claro, este para qué. Y para mí, yo siempre recomiendo a los alumnos que tengan un para qué que sea más grande, que no sea solo estético, aunque al principio a lo mejor no estés tan conectado y tengas que buscar un objetivo estético. Yo siempre digo, pues tienes hijos, pues correr detrás de tus hijos, llegar al verano que viene en la mejor forma de mi vida, recuperar esta lesión y poder saltar, girar y hacer sprints, o algo que sea incluso abstracto, pero que te ilusione tanto que el día que dices que no me apetece entrenar, es que entrenar es un medio, comer bien es un medio, dormir bien y irme a la cama pronto es un medio para tener mañana energía, para dar un pasito más y acercarme a este objetivo potente, ¿no? Es que no hemos venido aquí para perder grasa. Yo eso lo subrayo mucho porque es un cliente típico mío y creo que a ti también te pasa mucho, ¿no? Que viene con quiero perder y nosotros queremos que gane. Entonces, ahora, ¿cómo podemos dar esta recomendación también en el mundo, en la parte de la mentalidad, ¿no? En tomar esta decisión desde el quiero hacerlo y no tengo que hacerlo? Claro, ahí entra importante esa dicotomía de desde qué lugar escojo hacer este hábito, sea cual sea acostarme pronto,
sea empezar a hacer más deporte, sea empezar a comer mejor, si lo estoy haciendo desde la elección o desde la imposición de, me ha dicho mi médico, mi nutricionista, mi fisio, mi hermana, mi madre, mi tío, que esto me va a ir genial, ya te digo yo que no lo haces. O si lo haces te va a durar un mes, porque tú internamente no sientes que ese hábito sea para ti. Entonces, como no lo has elegido tú, o bien te va a pesar mucho y vas a acabar frustrado de encima estoy haciendo esto y no lo estoy consiguiendo, no estoy avanzando tanto como a mí me gustaría, no lo vas a poder mantener en el tiempo, que al final es lo que quiero con este libro, que podamos mantener esos hábitos y que se transformen en un estilo de vida, no solo en algo temporal que podamos sostener. Yo creo que en esto hace mucho daño el perfeccionismo, que yo podría, es como una enfermedad, ¿no? Que gracias al perfeccionismo estamos donde estamos, ¿no? Varias carreras, 400 másteres, un montón de idiomas, pero es que este perfeccionismo llevado al exceso, que normalmente suele estar ahí, ¿no? Pues hay una línea directa entre el perfeccionismo, la subida de la glucosa, la subida de la inflamación, el cortisol, que hace que como nos damos cuenta que nunca llegamos, porque tenemos un patrón de perfección que es inalcanzable, nuestro estrés por llegar sea tan grande que esto nos está dejando realmente de este beneficio de bajar inflamación. Entonces yo a veces a las alumnas le digo, vale, si no quieres bajar las expectativas porque no entiendes la parte mental, hazlo por lo menos para no subir grasa, ¿vale? Entonces cuando entienden que esto sube la glucosa realmente, cuando te preocupas, estás en un estado prediabético, entonces que por lo menos lo hagan por eso, ¿no? Conectar con este para qué, ver un objetivo más grande, hacer pequeños pasos y hacerlo desde un lugar en que se sientan completamente identificados con el objetivo, ¿no? A ver si lo conseguimos. Y bueno, igual alguien puede compartir si quiere algún hábito que le esté costando como sostener en el tiempo, que siempre esté luchando con implementarlo, pero por lo que sea, pues no lo consigue y seguramente uno de los factores sean todos los que hemos comentado, pero si hay alguien que quiera contarnos algo y ver si le podemos echar una mano a algún voluntario. ¿Alguna resistencia? ¿O alguna? Una resistencia que tengan o algo que no sabían. Claro, me he propuesto ir al gym a las 6 de la mañana, pero es que no hay manera. Y lo intento todos los lunes del mes. Nadie. Bueno, si no, no pasa nada. Ya en las preguntas vale. Ya te preguntaremos más. ¿El qué? Que en las preguntas también te preguntaremos. Irene, quería saber de ti si tienes una herramienta para estas personas que tienen esta tendencia en enfocarse siempre en lo que queda de camino por recorrer y no consiguen decir, he empezado a moverme más, estoy comiendo mejor, en valorar, ¿no?, estos pasos que ya han dado. Están siempre buscando el querer más y al final se están como... Esta perfección, decíamos antes, es inalcanzable, se están destinando ellos mismos a fracasar. ¿Qué recomendación le darías? Vale, yo aquí, bueno, el solo hecho de que, por ejemplo, hayáis venido hoy aquí ya es un gran paso, el que estéis tratando de encontrar o entender un poco más allá de lo que os pasa, es algo que debéis honrar y siempre fijarnos. Yo por eso es un ejercicio que sobre todo hago, no reconoceré que no lo hago siempre, cuando sobre todo estaba en fases complicadas de que me costaba seguir con mis hábitos o me encontraba en un punto de frustración de no estoy consiguiendo avanzar, estoy haciendo todo bien, ¿qué está pasando? De todas las noches o todas las mañanas, según prefiráis, escribir en un papelito 3 cosas por las que estemos agradecidos, que ya hayamos conseguido, que ya veamos que, jolín, pues igual antes no conseguía andar ni 10 minutos y ahora es algo que lo tengo ya como súper en mí. O antes me costaba quedar con mis amigos una vez por semana porque estaba súper centrado en el trabajo y ahora sí que lo estoy consiguiendo. Pequeñas cosas que notemos que en las que sí que estemos avanzando y sí que estemos perpetuando para hacernos más conscientes de todas las cosas que ya hemos conseguido y que no nos bloqueen tanto la vista lo que aún no hemos conseguido, lo que aún nos queda, porque al final eso, pues eso, va a jugar en nuestra contra al entrar ahí un poco en esa frustración y ese fustigamiento. Y también puede suceder de lo que hablo en el libro, que es cuando creemos que hemos hecho algo mal, ¿no? Que también es un punto importante, porque cuando tratamos de hacerlo todo perfecto y de repente salimos, por ejemplo, un día a comer y nos tomamos una copa de vino,
y creemos, bajo nuestra creencia o la que nos ha podido inculcar nuestro profesional, que eso va a arruinar todo nuestro proceso, luego al día siguiente quizás me encuentre un poco peor o quizás no, pero simplemente ese speech que nos estamos dando de para qué te has tomado esa copa si te podías haber tomado un agua con gas y limón y has jodido todo el proceso que llevas 3 meses haciendo, va a jugar mucho en nuestra contra y no nos va a permitir ser coherentes y seguir avanzando y entender que en un momento puntual quizás esa copa de vino nos ayuda realmente a poder sostenerlo y seguir con nuestros hábitos el día de mañana. O sea, ser también un poco benevolentes con nosotros y entender que según el punto en el que estemos, obviamente, por eso lo he dividido también el libro en fases. Si estás en un momento agudo, quizás sí que te tienes que ceñir un poco más al plan inicial, pero ya cuando estás en un punto más o menos de síntomas controlados, pues sí que te puedes permitir y debes permitirte un poco esa flexibilidad que te permita estar bien en sociedad y salir de ese perfeccionismo que desde luego no te va a ayudar. Y ponernos fácil. Al final, si tenemos un contexto vital de amigos, familiares, ciudades, donde casi todo el mundo hace las cosas como nosotros, nosotros siempre decimos, cuando los raros seremos muchos, los raros serán los demás, ¿no? Si entre tus amigos todo el mundo ayuna, toma agua con sal o café con sal, como la doctora Sendino, come alimentos muy poco inflamatorios, la mayoría de las veces pues prefiere tomar proteína a comida frita, y hace un 80-20 en su estilo de vida, es mucho más fácil también para nosotros, estando en este contexto, comportarnos de esta forma. Claro, si estamos en contexto que nos ponen esto difícil, es verdad que hay que estar luchando constantemente y eso al final, como buscamos aceptación de la tribu, terminaremos pues cediendo también nuestro estilo de vida. Así que el hacerlo paso a paso y querernos, sobre todo en el momento en que fallamos, porque querernos en el momento en que lo hacemos bien es muy fácil, y darnos este abrazo y decir, pues eso es una carrera de fondo, es de a partir del momento en que se consciente de que al mejorar estos hábitos, todo lo demás en mi vida va a mejorar, tomo esta decisión y me comprometo en hacerlo bien la mayoría de las veces y ya soltar el resultado. Y como digo mucho, pues revolucionar, o sea, saber que el fallar para nada te hace más débil o te hace peor, al revés, te hace aprender cosas que seguramente antes no sabías y que ahora ya sabes y la siguiente vez pues implementarás y así sucesivamente. Si lo hiciéramos todo perfecto de partida, en realidad sería un rollo de vida. Totalmente. No tendríamos nada que comentar con nuestros amigos. Entonces, como eso no va a suceder, pues al menos tomárnoslo desde un punto de vista un poco más amable para poder seguir progresando y avanzando en la vida, que es lo que queremos. Muy bien, qué bonito. Muchas gracias. Bueno, llegado a este punto, ¿tenéis algo que comentar o os gustaría aprovechar que está aquí la doctora contestando? ¿Alguna resistencia, algo que estéis viviendo en el día a día, algo que hayáis tratado de incorporar y que os está costando, o algo que no sabíais que sí estaba relacionado con un cambio de estilo de vida, que se puede solucionar con cambios a nivel de alimentación o de estilo de vida? Aprovechar ahora. Cualquier duda. Cualquier duda. O comentario que... Lo tienen todo clarísimo. Han estudiado. Antes de venir se han estudiado el libro. Cuando hablas de alimentos que inflaman, en el libro, por ejemplo, reflejas qué tipo de dieta seguir o alimentos que son proinflamatorios. Sí, sobre todo en la primera fase, que está más enfocada, pues eso, cuando los síntomas están más agudos, cuando hay un dolor más importante, hay hinchazón, hay síntomas más digestivos, sí que se recomienda llevar a cabo una dieta más antiinflamatoria, pues sobre todo reduciendo un poco hidratos de carbono ricos sobre todo en gluten, en trigo, ¿vale? También evitaríamos un poco lácteos de vaca por esa caseína que también juega un papel a nivel de la inflamación, y priorizar más cabra o oveja, y dependiendo, lo explico más en profundidad en el libro, ¿no? Pero dependiendo de si es una autoinmunidad, también incluso oveja y cabra igual por un tiempo sería bueno retirar. Si simplemente estamos hablando de síntomas digestivos o síntomas más leves, pues igual no hace falta meternos tan en profundidad. Y sobre todo priorizar proteínas y grasas, que al final en un plato yo lo que suelo hacer, que igual es más visual, suele ser un medio de verduras, un cuarto de proteínas y un cuarto de grasas o hidratos. Y en esos hidratos, pues eso, priorizar más bien una batata, una calabaza, arroz, trigo sarraceno, todos estos... Todas las comidas. O uno u otro.
alternarlo con grasa o con hidratos. Sí, Eso sería en lo que es la comida y la cena. exacto. ¿Y en el desayuno? ¿Cómo plantearías tú? Y en el cómo desayuno, planteas el desayuno? pues teniendo en mente esa misma combinación, pues por ejemplo, yo lo que más me suelo hacer es el tema de los huevos, de una tortilla o una tostada con jamón, también está muy bien, con aceite de oliva, un porridge de repente o un yogur con chía y con semillas de calabaza y copos de avena sin gluten o de trigo sarraceno. Cositas así pueden estar muy bien. ¿Y el pan lo irías alternando? ¿Lo tomarías, por ejemplo, todos los días en el desayuno pan? Bueno, sí habría que ver un poco tu caso. Si lo toleras bien o igual después haces deporte y necesitas esos hidratos, pues puede ser interesante. Si no, los hidratos yo aconsejo más para la comida o para la cena. Y a primera hora priorizar más un desayuno más fuerte en grasas y proteínas. A no ser que ya te digo que vayas a... Yo suelo desayunar fruta, una tortilla y luego el café. El café con leche vegetal. No Pues de... está perfecto. Y a veces bacon. Sí. Eso no lo querías decir, ¿eh? Es que es de siempre, ¿sabes? Pero el bacon es sano. Si lo compras de calidad, hombre, para todos los días. Claro, un poquito de... Todo lo que has dicho que hace. Unos buenos torrenditos, no digas que torrendito... Felicidad. Con esto empieza a tener. Claro, yo tenía un paciente que le recomendé... Bueno, claro. Easy Health Friendly. Yo tenía un paciente que le recomendé una alimentación un poco más baja en hidratos, más cetogénica, porque tenía un hígado graso y diabetes, entonces él estaba contentísimo. Se ponía, claro, me mandaba foto de su plato y era todo chorizo, carne roja, bacon, y yo, perfecto, o sea, vamos a avanzar seguro. Se lo tomó al pie de la letra. Entonces, bueno, ver un poco en cada caso cómo adaptarlo, ¿no? Pero sí, en tu caso está muy bien. Y en el caso para los que no dormimos bien, porque yo ahora con el tema de la menopausia y duermo fatal. A lo mejor duermo 7 horas y me levanto cada hora y media y no duermo bien, entonces eso ya no es cuestión de que coma, o sí también influye. Pero te despiertas, cuando te despiertas es por un motivo, te despiertas porque necesitas ir al baño, te despiertas por los sofocos. Me despierto porque me despierto, hay veces que son por los sofocos, otras veces porque ya me he despertado y otras veces efectivamente porque tengo que ir al baño. Pero vale. Últimamente es porque sí. Porque el cuerpo dice que sí. Si es porque sí no hay un síntoma realmente asociado, suele ser más por cortisol. Entonces ahí sí que te recomendaría más regular ese sistema nervioso autónomo, sistema nervioso parasimpático. De hecho, tengo aquí mi fisio, que está aquí, que él hay un tratamiento ahora que yo también he probado, que es el tratamiento con NESA, ¿vale? Que lo que hace es regular un poco ese sistema nervioso simpático y parasimpático, que al final es lo que hace que se eleve el cortisol a mitad de la noche cuando no debería. El pico de cortisol debería darse sobre las 7, 8 de la mañana para que nos despertemos y empecemos el día con energía. Si se da a mitad de la noche, eso bien que nuestro día pues es más ajetreado de lo normal, de por sí también la menopausia, pues el cortisol sufre alteraciones por todos los cambios hormonales que está habiendo en esa etapa. Entonces, quizás sería lo que en tu caso, primero revisar, obviamente, hábitos de tu día a día, si hay algo que se pueda de manera externa mejorar, y si no, pues probar este tipo de terapias. No necesariamente el cortisol se eleva por una situación de estrés o una vida que tengas así con mucha carga mental. O sea, puede crearse un cortisol en alguien como yo, que lleva una vida tranquila, o sea, de trabajo, pero mi vida es tranquila, ¿no? Sí, pero si internamente a nivel hormonal sí que están habiendo cambios importantes, sí que también se puede dar esa elevación de... O también, a ver, como conozco un poco más su contexto, a veces... No, a veces estamos tan acostumbrados a un nivel de estrés. Yo lo digo, yo no tengo ningún estrés. Tengo 5 trabajos, 3 máster. Sí, que lo normalizamos. Estoy tan acostumbrada a este nivel de cortisol alto que cuando me hago la analítica, la persona que me lleva dice,
estás enferma, estás muy mal. Digo, no, yo estoy bien, me encuentro muy bien. El hecho que normalicemos, tú también das clase en muchos sitios, te mueves todo el rato en Madrid con el tráfico, normalizamos el hecho de tener una vida estresante, como estamos hechos a ello. Pero el cuerpo no sabe que no vivimos hace 300.000 años en el campo y no entiende porque estamos corriendo a todos lados, qué prisa tenemos. Y a veces también preocupaciones por el mes que viene, pues no tengo alumnos, son cosas que estamos tan hechos a ello que no nos damos cuenta. Sin embargo, sí que se ve reflejada a nivel de analítica en una subida de cortisol. Y podía, junto con el entorno hormonal de una premenopausia, por ejemplo, de una menopausia, un cambio de alimentación, un cambio de entrenamiento, también es algo que nos cambia a nivel de respuesta, estar justificando un contexto en el cual creo que estoy bien, pero no está todo bien. Así que sí. Eso se ve en la analítica, claro. En la analítica, bueno, se haría una historia clínica primero para conocer un poco eso, tu estilo de vida y obviamente sí, hacer una analítica para ver cómo estás a nivel hormonal, poder ver el cortisol, tiroides. Sí. Me la apunto. Más cositas. Es que justo le has preguntado de si te levantas para ir al cuarto baño. Yo, por ejemplo, me levanto todo el rato. Al principio pensé, bueno, no voy a beber agua desde por, o sea, no voy a beber agua durante la Espera, cena. ¿puedes volver a empezar? Si te levantas, Escucha, ¿no? sí, un poquito más alto solo. Sí, nada, que justo le has preguntado si se levantaba por la noche para ir al cuarto de baño. Yo, Vale. por ejemplo, me despierto como 4 o 5 veces para ir al cuarto de baño. Y entonces me quité el agua durante la cena. ¿Vale? ¿Y mejoraste? No, no mejoró. Sí, yo igual, empecé a por si le habías preguntado por algún motivo especial. Vale. Si te levantas siempre a orinar, ¿suele ser siempre sobre la misma hora? La verdad que no miro el reloj. Para no agobiarte más luego. Son las 7:45. En 15 minutos tengo que ir a trabajar. Vale. Puede ser hasta 3 o 4 veces. Yo también lo que me miráis mucho es rarísimo. No, para nada. Para nada. Sí que podría haber también un factor de estrés, de cortisol. Y el otro factor que miraría, si es también ir al baño mucho, sería el factor mineral del agua, ¿vale? Si igual no sé si tú durante el día sueles tener poca sensación de sed o bebes mucho agua a lo largo del día. Tomas poca, vale, pero porque no te lo pide tu cuerpo, entiendo. Vale, eso normalmente pasa cuando lo que se llama que ya hemos roto un poco la señal de sed. Hemos bebido tanto tiempo agua desmineralizada, que al final es casi toda la que tomamos, la del grifo, la que compramos, ahora mayoritariamente toda es de mineralización débil, es decir, bajita en minerales, y esto llega a un punto que como no nos está realmente hidratando, no solo con agua, sino con minerales, nuestro cuerpo dice, ¿para qué voy a seguir mandándole la señal de sed si no me está hidratando? Al igual nos pasa con el hambre. Llega un momento en el que las personas, por ejemplo, con TCA, que están cortando todo el rato la señal de hambre, de que ya su cuerpo no se las da, y entonces cuando sanan esa parte y quieren, me estoy enrollando aquí un poco, pero bueno, ahora vuelvo a tu pregunta. Cuando sanan esa parte con el TCA y quieren recuperar esas señales de hambre, saciedad, les cuesta mucho trabajo porque las han ignorado tanto tiempo que tienen que volverlas a reactivar. Entonces con ir al baño y la sensación y la señal de sed pasa algo parecido. Tendríamos que probar, primero descartar si no es un tema de cortisol y si no es por ahí, ver si subiendo progresivamente esa mineralización en el agua va disminuyendo. Cuando vas al baño suele ser un agua muy clarita, ¿te has fijado? La verdad que no, porque ya ni enciendo la luz. Para que no corte tus ritmos circadianos, muy bien. Bueno, seguramente sí que lo sea, por lo mismo. Cuando hacemos, esto igual está quedando muy escatológico, pero no pasa nada. Cuando vamos al baño, si realmente estamos hidratados y el riñón puede hacer bien esa excreción de las sustancias o de las toxinas, va a ser realmente un pis más amarillento. Cuando ya empezamos a ir mucho al baño o bebemos y enseguida vamos al baño, es que realmente tal cual está entrando, ese agua está saliendo, entonces no nos estamos hidratando. Entonces yo creo que va en tu caso más por ahí, o una falta de minerales o que sí que haya un factor de cortisol alto. Si es tan repentino, o igual es un mixto, también puede ser. Gracias por la pregunta. Ya que comentaste lo del agua, dinos qué agua hay que tomar, claro. Vaya. Sí, eso no se puede aquí. Es que no podemos decir marcas.
luego te decimos en privado. No, a ver, Agua con alta en minerales. A ver, esto yo he pasado muchos años, aparte, como comentaba ahí, el tema de un trastorno de alimentación, yo bebía muchísima agua, tenía mucha sed y no paraba de beber. Beber, al rato iba al baño. Y como te decían que beber era bueno, además deportista, pues nos hinchaban a agua, mínimo 6 litros al día, una locura. Pero claro, yo estaba muy desmineralizada, siempre cansada, y esto de despertarme muchísimas veces para ir al baño, yo me despertaba para ir al baño, bebía un poco de agua y a la hora era como un ciclo Barbie. No entendía. Entonces para mí fue un momento eureka cuando en Penny nos explicaron el tema de la hidratación, que yo empecé a tomar sal por primera vez con 30 y pico años. Tomé sal, fue un trauma para mí porque a mí me habían quitado la sal. Ningún nutricionista que tuvimos entrenando de pequeña nos prohibía todos los alimentos con sal. Entonces, reintroducir la sal y tomar agua en vez que baja en minerales y no hincharse a estas infusiones, cola de caballo, sobre todo las mujeres. Llega el verano y empiezan a tomar un montón de infusiones para eliminar líquidos. Es que es al revés, es que los líquidos de tu cuerpo nos están yendo porque están ahí diciendo, madre mía, no me quiero ir porque hay poca agua. Entonces, para que el cuerpo perciba, me puedo permitir el lujo de que estos líquidos, celulitis, piel de naranja, se resuelva, el cuerpo tiene que interpretar que hay suficiente agua. Entonces no es beber más agua, sino que tomar menos cantidad, pero con más minerales. Pues una buena mineralización. En la misma botella, para no decir marcas, si ponen baja mineralización, no la compréis. Suele ser la botella barata, ¿no? La botella muy barata y esa botella con un plástico muy feo es la botella barata. Sin embargo, hay botellas que normalmente suelen ser de cristal, de mejor calidad, con un precio más alto. Es el agua de alta mineralización, más difícil de encontrar normalmente. O bien comprar agua de mar y pues prepararnos nuestra propia agua, porque yo, por ejemplo, que tengo agua filtrada, tengo la jarra de filtrarla del grifo, y entonces lo que hago es añadirle un porcentaje de agua de mar dentro de esa jarra, normalmente al 5%, y eso también sale más económico, ¿vale? Comprar el agua, hay caras como impactadas. ¿El qué? Sí, lo que pasa es que ahí ya te es más difícil calcular la cantidad que le estás echando. Claro, también lo venden en viales. Claro, pero eso de nuevo es más difícil ir calculando la proporción. Lo ideal al cuerpo, que lo hablábamos antes, al cuerpo le gusta lo que a nosotros no. Es decir, las rutinas, la regularidad, acostarnos siempre a la misma hora, comer a la misma hora y que la proporción de minerales sea más o menos siempre igual. Entonces, esto que hace la gente de repente, bueno, la gente y yo también lo he pautado, dependiendo del caso, te levantas y te tomas un chupito de agua de mar o vienes a entrenar y te tomas un vial de agua de mar. Está bien, pero es más interesante si es siempre esa proporción. Si ya lo tenemos en casa, nuestra jarrita o nuestro agua, ahí nos da igual que lo compremos de baja mineralización y compremos la más barata, porque ya luego le añadimos nosotros esa proporción del 5% de minerales, según si sea de 1 litro, de 1,5 litros, y así vas a mantener esa proporción siempre y tu riñón va a estar contentísimo porque no una vez tiene que hacer la excreción con 2 minerales y otra vez con 10. Entonces vamos a facilitarle su función porque va a estar acostumbrado a que siempre sea más o menos igual esa excreción. Claro, al final el agua de mar también tiene otros minerales que no es solo lo que tiene la sal de mesa. Y también la sal de mesa deberíamos intentar que sea de buena calidad, ¿vale? Que sea una sal no refinada. Claro, a ver, es una solución si de repente te vas fuera, no tienes tu agua de mar, pues le echas un poco de sal al agua. Es una solución que está bien, pero es mejor comprar la jarra de agua de mar y haciendo ahí el cóctel. Bueno, a ver, también... El agua preparada. Sí, de vacaciones uno se puede olvidar, pero... pero lo que cuenta es lo que hagamos en el día a día, sobre todo, sí, no volvernos locos. Vale. Por ejemplo, las pastillas de sales que tomo la gente que, por ejemplo, a mí cuando salgo a correr, yo tomo pastillas de sales, ¿eso se compensaría con el tema del agua? Igual tú ahí sabes más. A ver, yo como deportista recomiendo, dependiendo, yo me despierto por la mañana, chupito de agua de mar, en el resto del agua del día tomo agua del grifo sin filtrar, no soy tanto, y le echo agua de mar. Antes de entrenar, sobre todo en verano, te puedes tomar unos electrolitos, vigilando que estos electrolitos sean de una marca que sea bastante comprometida con el tema de no echarle azúcar. Normalmente siempre es, si le das la vuelta y pone sodio y glucosa, mal.
A ver, depende. Si tú te estás preparando para una maratón, lo que estás buscando es recuperar tus depósitos de azúcar, no lo haría con una pastilla de electrolitos, ¿no? Entonces, para mí tienes que tener una estrategia nutricional. Si electrolitos son solo electrolitos, yo soy súper pro, además es fácil, la pastilla, más que estar ahí mezclando agua, tenerlo siempre en el bolso. Hay algunas marcas que tienen sobrecito en vez que son más fáciles de llevar. Entonces, yo trabajo con una marca que los electrolitos son cloruro, potasio, sodio, lo que pone y ya está, entonces está muy bien. Pero vigilar, a veces las marcas baratas pues son edulcorante, glucosa y 700 cosas con un montón de cosas que no tienen que ver con el electrolito, que cuando te lo tomas hasta te sientan mal. Entonces también dependiendo un poco del deporte que hagas. A ver, si te metes una sesión como de CrossFit, que al final no hace falta tanta reposición de minerales, pero si estás corriendo en el retiro ahora, pues sí que sería interesante vigilar la parte de hidratación. Y el agua de mar también lo venden en viales, hay para deportistas, que te lo puedas llevar tu vialcito, te lo tomas y listo. Sí. Hombre, en agua de mar sienta, sobre todo los que tengan síntomas digestivos, sienta mejor, porque no es ahí, claro, no es directamente va al estómago esos minerales, sino que ya está diluido en un medio que es el agua y que se va a tolerar y absorber mucho más rápido. Sienta muy bien. Yo sí lo recomiendo. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. Para los que estamos en el día a día, pues, ¿qué recomendaciones darías o qué consejos para ayudar y también para hacer, porque a veces hay altos y bajos con dietas o con cosas que seguir más, y qué consejos darías para ayudar? Más que dices como acompañante de una persona que está en un proceso, ¿cómo apoyarle? Vale, pues sobre todo un poco esto es algo que también hablo mucho en el libro, tiene que ser un poco también la otra persona la que te facilite un poco esa comunicación, que esto es algo que a veces cuesta. Yo misma he pasado por ahí de no decir absolutamente nada y hacer vida normal cuando igual no estás bien o estás cansado o tienes miedo de resultar pesado o de agobiar, de ser siempre la persona que está malita. Entonces sí que hay que hacer un trabajo por la persona que está aún en ese proceso de comunicarse y abrirse, y por tu parte, sobre todo, pues apoyarle desde lo que ella te solicite, desde simplemente escucha activa, desde quizás facilitarle las cosas, por ejemplo, si está teniendo una alimentación que le ayuda más, pues tratar igual, si convivís juntos, de adaptarte también un poquito dentro de lo que puedas a esas necesidades, un poco ser más lo que ella te pida, porque dependerá de cada persona, habrá personas que lo necesiten más por un lado y otras personas más por otro. No sé si había algo en concreto. No, es un poco para... Qué bueno. Si lo estaba haciendo bien, trataba de fumar, más o menos por saber un poco. Bueno, ya de eso, el solo hecho de que te tomes la... Claro. Ya solo que te preocupes, eso ya dice mucho de ti. Sí. Qué guay. A ver, yo digo siempre en consulta, sobre todo cuando me preguntan eso, que nuestro mayor don no es el hacer, sino que es el ser. Que es el solo estar cerca de una persona, acompañando este camino. La persona se va a curar sola, solo por tener un contexto facilitador, comer bien, dormir bien, hacer las cosas medianamente bien. Y tener una persona al lado que se preocupa por eso, ya es, bueno, pastilla y terapia asegurada, ¿no? Entonces muchas veces estamos tan preocupados, incluso como terapeuta, ¿no? De vamos a darle 700 pastillas, no le he dado una menos de la que... Acompañar a veces es no hacer nada, es estar en presencia diciendo qué necesitas y la otra persona ya lo va a expresar. Y sobre todo... Es muy bonito eso. Sí. Normalmente para las mujeres suele ser más el acompañar, que nos acompañen, el que estén ahí, más que nos busquen soluciones, y para los hombres suele ser más al revés. Lo que pasa es que se lo suelen buscar ellos mismos, les gusta buscarse también las soluciones, no que se las den hechas. Entonces, en cualquier caso, siempre yo creo que sobre todo es apoyar y estar ahí, creo que es lo más importante. ¿Que te habías quedado con una duda? La duda era cuántas horas antes hay que cenar. O sea, si me acuesto a las 8, vale. ¿a qué hora recomiendas cenar? A ver. Ya, tenemos que haber cenado ya. Cállate de trabajo. Ya. Cuando le dé de comer a las gallinas. Cuando comamos, pues es la hora de cenar. Lo ideal sería, claro, si te acuestas prontito,
unas 2-3 horitas antes. O sea que si te acuestas a las 11, pues 8, 7 y media, 8. Yo es lo que suelo hacer, entre las 7 y las 8, tratar de cenar y eso, o haberme dado el pasito antes o dármelo después, también me funciona muy bien. Darme después de cenar un pequeño paseo y ya pues eso, quedarme leyendo o algo ya más tranquilo para poder después conciliar el sueño. Y si llegas muy tarde a casa, de días que llego a las 10 y media, 11 menos algo, me puedo comer un sándwich con pavo, por ejemplo, y aguacate, ¿eso sería una buena cena? O... ¿Llegas con hambre? Hombre, desde la comida hasta la cena. No sé, pregunto. Si como a lo mejor a las 2 y media y llego a casa a las 10 y media, 11. Hay veces que cuando tienes una rutina de siempre ceno a las 8, cuando te pasas de esa hora, como que se te quita el hambre. No, a mí el hambre está ahí. Sí. Ahí bien, bien. Pues yo ahí aconsejaría algo lo más digestivo posible, algo que no le requiera al cuerpo mucho trabajo. Entonces quizás metería más pues un yogur o algo así, algo de proteína ligerita. Sí, o a lo mejor redistribuir un poco las comidas durante el día. Nosotras, ahora es una pregunta que te quiero hacer a ti, pero solemos juntar mucho las comidas, dejando bastante horas entre las comidas para que el cuerpo pueda hacer este vaciado gástrico, que son mínimo 4 horas, pero es verdad que en el caso de una persona tan activa, que da mucha clase, pues se puede redistribuir, en vez que en 2 grandes tomas, en más tomas y hacer, como decía él, unas pequeñas, no sé, una merienda a las 7 de la tarde. Claro. Un yogur con... Una merienda para luego no tener que cenar tanto, o tomar solo proteína. un batido con una fruta, algo un poquito menos importante. ¿Y después llegar y cenar o no? O no. Cenar mejor, ¿no? Claro, hacer ahí como una merienda cena sobre las 7-8. A lo mejor de camino llevarte algo. Sí, de camino, tomar algo antes. Hay que personalizar un poco esta estrategia. Sí. Sobre todo buscan. No es solo días, son días puntuales. Entonces a lo mejor ese día llevarse una barrita o algo así. Claro. O se pueden hacer, lo comentábamos luego, se pueden hacer algunos snacks. A mí también me pasa muchas veces, yo trato, hay varios días que entreno 2 veces y el segundo entreno siempre se acaba a las 10 y media. Pero claro, no es nada circadiano. Pero claro, te has metido mucho entreno, durante el día has comido poco, vas comiendo a todos lados. Entonces, pues en mi caso, pues me ha funcionado partir las comidas en más veces y una de las tomas hacerla incluso cuando no tenía hambre, pero al final, como el cuerpo se acuerda, hay un mecanismo que se llama glucosistéresis. Si tú comes hoy a las 6, mañana a las 5 media tienes hambre. Entonces vas como adaptando el cuerpo a tener hambre a la hora que a ti te conviene que tenga hambre. Entonces te podrías o saltar la cena o tomar pues un pequeño snack, como lo que decía, pues, un yogur o algo chiquitito, que no suponga una digestión. Pues no sé cómo vamos de tiempo. No sé hasta qué hora tenemos. Si queréis una última pregunta, si alguien tiene. Vale, venga. Última pregunta. ¿Un consejo que le darías a ese conviviente con el que compartes frigorífico que no cree en esto? ¿Cómo le convences de cambiar sus hábitos para que esa persona lo integre y quiera coger nuevos hábitos? Ha venido. Un convivente. Así, un pequeño consejo que me darías. Para convencerle, o sea, ¿en qué te...? Básicamente, si pues, quieres hacer una compra, ¿no? Uh-huh. Rellenar un frigorífico. ¿Cómo convences de esto es mejor o vamos a comprar esto para la merienda porque te va a sentar mejor? O Pero es ¿cómo por... haces que cambie el chip de...? No sé si me... Para uno, o sea, cambiar a alguien, Imposible. eso no, Vale, imposible. vale. Introduces... Claro, entonces, Entrale aquí, como he hecho yo. norma... O sea, ¿cómo le siento para que... Para recuperar. ¿Cómo le siento una silla para que se lea el libro? Claro. Cuando salga en Alto en potasio. versión audiolibro, se lo pones en MP3. Puedes ir a la mesilla de noche. Yo creo que lo que mejor funciona al final es la imitación, el que él te vea a ti hacer esas cosas y que poco a poco le vaya picando la curiosidad. Habrá gente que ni aún así en su vida querrá cambiar nada y hasta que quizás no le aparezca alguna sintomatología o vea en su familia a alguien que quizás le ha parecido algo y entonces le empiece a picar la curiosidad por cuidarse mejor o saber que es mejor, no vaya a cambiar. O sea, creo que es difícil. Yo insistir como tal, no. Me centraría en tú tomar entiendo que compartís la compra y que habrá que ponerse de acuerdo en qué cosas sí y qué cosas no, pero
pero tratar de tú que no te cambie tampoco a ti mucho tus hábitos. La verdad es que yo A ver, no sé qué decir. este es un tema, es un tema delicado porque las mujeres suelen tener mucho más síntomas por el tema de que tenemos estrógeno, ¿no? Entonces tenemos mucho más síntomas, es mucho más frecuente encontrarte mal, dolores de regla, tienes una preocupación, ya no duermes. Los chicos, por el tema de la testosterona, tienen algo todo mucho más controlado, ¿no? Desde que nacen hasta que se muere un pico de testosterona cada 90 minutos, nada cambia en su vida. Entonces ellos no notan de forma tan directa el impacto de un cambio de estilo de vida en sus hábitos, porque igual comen mal, pero sigue entrenando, sigue moviéndose, o sigue teniendo un estilo de vida bueno. Mi experiencia es, para la persona que he acompañado en consulta con eso y para también historia mía personal, que cuanto más trates tú de decirle a esta persona tienes que cambiar, menos va a querer hacerlo. Entonces, para mí la estrategia mejor es ignorarlo completamente. Que es, tú vas a hacer la compra y te compras tu comida, como si tú estuvieses haciendo un plan terapéutico, ¿vale? Lo mismo, pues tú te compras, pues yogur, no, yo quiero el de coco o lo que sea. No, yo gluten prefiero que no, ¿vale? Y vas tú siguiendo tu camino. Se pueden compartir muchas cosas en la vida, no tiene por qué ser al 100% la nevera. Y esta persona poco a poco, solo por el hecho de que tú no insistas, te va a preguntar. Llegará un momento, que normalmente suele pasar, como has dejado de proponérselo, te va a decir, oye, ¿por qué al final has dejado de comer eso? Entonces, cuando este consejo está pedido y te lo está preguntando, pues entonces sí que le puedes ir compartiendo. He escuchado que esto es muy bueno, lo estoy probando y me encuentro mejor. Pero siempre esperar a que antes la persona te lo, incluso con los padres, funciona muy bien. Luego los padres es otro tema que no hay que invertir el orden, en no decirle a los padres lo que tienen que hacer. Pero siempre funciona generar un contexto en que la persona te esté pidiendo esta información, esta ayuda, entonces ahí zasca, se lo das todo. Pero sin insistir igual. Complica un poquito eso, no te vamos a mentir. 2 neveras, No, cada una suya. Él el congelador y tú el frigorífico. Como lo de Erasmus, ¿no? Con nombre. Como cuando compartías con estudiantes. Exacto. Sí, por baldas. Pero sí, esperar a que le genere la suficiente curiosidad como para poderle... O quizás sí que en algún momento sí que ya está afectando el que tú no puedas hacer tus propias elecciones, obviamente sí que tendrás que comunicárselo y decirle esto es importante para mí o esto va a hacer que mejore lo que sea, pero así de partida convencerle... O alejar. Ponerle el, ¿cómo se llama? El documental del futbolista este. Cristiano Ronaldo, que lo hace todo perfecto. Algo así, seguro, ¿no? Yo no veo la tele, no sé. Bueno, no sé. Alguien que le guste a él, Sí, bueno. que siga y que de repente tenga también hábitos así guays. Si digas, he visto este documental y... Le enseña el cuerpo de Llorente. Dice, come paleo, ayuno intermitente. Es verdad, Llorente. Funciona. Pues algo así Funcionan también, estos de repente. ejemplos de personas que han hecho el cambio y que de repente... ¿no? Pero que no le digas que es por un cambio, simplemente que te ha parecido muy curioso este documental. Y luego, por favor, inténtalas todas, luego nos mandas un mensaje. Queremos seguir esta... Y ya Este mensaje oculto que nos mandan. Vale. Te pedí la consulta a su chica. Pues nada, Jo, muchísimas gracias por haber venido aquí hoy. Vamos a terminar el ejercicio que os habíamos dejado cuando habéis llegado, que era el que con qué expectativa veníais al día de hoy. Y lo que quiero ahora es que, leyendo eso que habéis escrito al principio, que os escribáis como si esto fuera una conversación de WhatsApp que os escribe un amigo, esa misma expectativa o esa misma frase que hayáis puesto, y que le contestéis desde la visión de vuestro amigo, qué le contestaría a esa persona que tiene esas expectativas o que quiere afianzar ese cambio o que quiere empezar a mejorar eso que tiene ahí, cómo lo haría o qué consejo le haría o desde dónde le diría de empezar, porque muchas veces de manera externa lo vemos todo mucho más fácil a cuando nos lo queremos o somos más realistas a cuando quizás nos queremos imponer ese o proponer ese hábito nuevo a implementar o ese cambio que queremos cambiar en nosotros. Entonces tratar de hacerlo como una conversación de WhatsApp de lo que le contestaríamos si fuéramos su amigo. Entonces os dejamos 5 minutitos mientras vamos a ir preparando para firmar los libros y nada, que millones de gracias por haber venido hoy a acompañarnos y agradecer de nuevo a Chiara, mi amiga Chiara,
y que espero que hayáis pasado un buen rato y que os llevéis cositas para implementar. Gracias. Gracias.